Tira hurrengo gonbidatua Paula Urain da. Quick enpresako managerra da bera. Kaixo. Markatu. Eta, porque tenemos aquí una regidora que nos da... Kaixo, Paula. Kaixo. Bueno, vienes de Quick, ¿no? Eso es, bueno, eso sí. lo primero, voy a dar el título de la entrevista para que la gente sepa de qué vamos a hablar. No vamos a hablar del piloto al impacto, ¿no? Cómo escalar la IA sin perder el foco. Estamos ya pasando de planes, estrategias a un poco al mundo real, ¿no? Que podemos tocar casi, ¿no? Lo primero, ¿qué hacéis en Quick? Porque me ha llamado muchísimo la atención el nombre de vuestra empresa. Bueno, Quick es una ingeniería de software. Empezamos con desarrollos a medida dentro del mundo del software y desde hace 2 años ya nos hemos metido en inteligencia artificial porque al final es un poco lo que nos toca, ¿no? Nos hemos dedicado desde hace ya más de 20 años a llevar a las empresas, sobre todo pymes, ahora cada vez vamos a empresas más grandes, pues cómo la transformación digital puede afectar a sus procesos y la IA impacta directamente en ello también. Sois un buen ejemplo. Además, sí, ¿no? sí, Te he además apuntado aquí unos datos, ¿no? Habéis integrado la IA en el 100% de vuestros flujos de trabajo y habéis triplicado vuestra productividad. Espectacular, ¿no? Sí, a ver, esto sin duda ha sido gracias a la IA. Al final normalmente suele costar, ¿no? Aplicarnos a nosotros mismos al final implica que haya parte del equipo que se dedica a trabajo interno y no a trabajo con cliente, ¿no? Entonces es verdad que era un debe que teníamos el aplicarnos la transformación digital a nosotros y con la IA esto ha sido un boom. Es verdad que empezamos con los equipos de desarrollo, la inteligencia artificial generativa, los equipos de desarrollo de software son los que más se han visto afectados, pero digamos que le hemos buscado la vuelta de tuerca, ¿no? No solo queremos que el equipo de desarrollo vaya más rápido, sino que ya nos lo hemos aplicado a todos los perfiles, quizá los que estamos más en la parte de gestión, la parte más de administración. O sea, no se trata de hacer el mismo proceso más rápido, sino cómo lo repensamos para que la IA nos ayude incluso a abrir partes de mercado que no negocio o incluso nosotros mismos, procesos que teníamos un poco más aparcados, cómo abordarlos. Me ha gustado eso de repensar procesos, ¿no? Para aplicar. Yo creo que a lo largo de la mañana saldrá ese tema otra vez. Hay que repensar, hay que replantear no sé si el modelo de negocio, cómo estamos Incluso llevando ser, a cabo ese negocio, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Bueno, al final, nosotros dentro de cualquier proyecto que hemos hecho hasta ahora, modo más tradicional, ahora ya con la IA, siempre hacemos un pequeño proceso de, no nos gusta llamarle consultoría, porque al final se trata de entender cómo es el proceso y replanteárnoslo. No se trata de hacer lo mismo, pero un poquito más rápido o un poco mejor, sino realmente es así como tendremos que hacer este proceso o podemos hacerlo de una manera, con un enfoque distinto. Ahora con la IA se abren muchas más posibilidades. Un ejemplo muy sencillo. Hasta ahora yo doy atención al cliente con personas físicas en un horario establecido. Puedo hacerlo con IA, que mis agentes sean más rápidos contestando, pero a lo mejor lo que hago es replantear el proceso y digo, vale, tengo a las personas para los casos complicados, pero puedo tener un asistente virtual que esté 24/7, con lo cual ya ha cambiado el proceso o cómo yo hacía ese atender a los clientes, ¿no? Entonces, no se trata solo de cómo hago esto más rápido, sino vamos a intentar aplicar herramientas que tampoco tienen por qué ser siempre de IA, puede ser un software más habitual, pero bueno, al final se trata de replantear esos procesos. Se me ocurre una pregunta bastante, no sé, atrevida, ¿no? La aplicación de la inteligencia artificial puede cambiar un modelo de negocio, una empresa en sí misma. Totalmente, nosotros mismos lo estamos cambiando. Al final, una empresa de software como la nuestra, que nos dedicamos a software a medida, que a lo mejor eran softwares, lo podemos poner con nuestro propio ejemplo, ¿eh? La herramienta de gestión de proyectos que utilizábamos era la habitual en nuestro sector y hace unos 6 meses decidimos hacerla nosotros mismos a nuestra medida, de cero. Es un proyecto que hace 3 años nos hubiera durado 1 año, por así decirlo, y en 1 mes ya lo teníamos hecho ahora, ¿no? Con la IA. En 1 mes. Eso es. Entonces, nuestro propio modelo cambia. Quiero decir que nosotros hasta ahora proyectos con clientes eran a más largo plazo y ahora se hacen mucho más rápido, con lo cual nos toca abrir nuevos negocios y también nuevas formas de aportar al tejido empresarial, ¿no? Ya no es
necesito esta aplicación, a ver cómo te la hago en el menor tiempo posible, sino, oye, igual lo que necesitáis es alguien que os ayude a reestructurar o un concepto más de estrategia o planificar la IA dentro de la empresa, más allá de hacer esta aplicación o esta otra. Bueno, el título de la charla, como hemos dicho, es del piloto al impacto, ¿no? Vosotros desde Quick proponéis no lanzaros tal vez a grandes proyectos, sino ser ágiles, ¿no? El tema del viaje, los pequeños pasos, vuelve a salir otra vez, ¿no? Sí, o sea, yo creo que ser ágiles. Sí, o sea, justo lo comentaba la compañera antes, ¿no? Es una tecnología que está cambiando tan rápido que el pararnos a pensar y dedicarle mucho tiempo a decidirnos a abordar un proyecto puede hacer que para cuando lo queramos abordar la tecnología ya haya cambiado, ¿no? Entonces se trata de buscar esos quick wins a nivel internos y empezar a poner en marcha, aunque sean pilotos a nivel interno. Pero sí que nos gustaría hacer hincapié en que sí que hay que ser ágiles, pero siempre en un plan, ¿no? O sea, la IA no se trata de, ala, cojo muchas licencias y todo el mundo se pone a hacer cosas, sino un poco planificado de cara a que esto tenga sentido, no hacer proyectos sueltos, sino que tengan sentido en un horizonte temporal. La estrategia, la famosa estrategia, Eso ¿no? es, Bueno, eso es. hemos visto que Quick, en la empresa misma, ha evolucionado, pero vosotros ayudáis a otras empresas a evolucionar también, ¿no? ¿Cuál es el primer consejo que les dais, que les ofrecéis? Pues el primer consejo es tener la mente abierta. Porque es verdad que muchas de las empresas nos vienen con su concepto tradicional, ¿no? Pues, oye, mira, tengo este problema, necesito esta aplicación para recoger estos datos que recoge mi equipo de campo, por ejemplo. Y ahora se trata, vale, pero no vamos a hacer la aplicación, vamos a pensar en si no puede hacerse con un asistente o no se puede hacer con voz. Generalmente lo que nos pasa muchas veces es que primero asusta lo que les proponemos, ¿no? O les enseñamos cómo tenemos nosotros todo vía asistentes, ya casi no utilizamos las interfaces y primero asusta, ¿no? Parece como, ojo, nosotros estamos a años luz de esto. ¿Cómo superáis ese miedo, Bueno, ese susto? Lo mejor es el ejemplo. Quiero decir, cuando enseñamos cómo lo tenemos montado nosotros o las cosas que estamos siendo capaces de hacer nosotros, ya se evita una primera barrera. Y lo siguiente es hacer ese proyecto piloto. El que todo se haga más rápido en el mundo del desarrollo también ha hecho que haya proyectos que antes eran inviables pues, por la escala que tienen o por el tamaño y ahora son mucho más cercanos. Ahora con un proyecto de un mes ya tienes resultados palpables y medibles. Entonces, el poder demostrar que ese impacto es real con un caso de uso pequeño siempre ayuda a saltar esas barreras iniciales. Y en un mes, además. Sí, o sea, realmente o sea, estamos convencidos de que hay muchos ejemplos que se pueden hacer muy rápido, sobre todo porque esto lo hemos vivido en el mundo de la industria 4.0, afectó a las plantas, la mayoría están robotizadas o como mínimo están medidas, pero los procesos más administrativos o de gestión se han quedado un poco aparcados. Teníamos los ERPs o herramientas de gestión, pero eran todo muy manual. Entonces, cualquier pequeño cambio ya tiene un impacto, ya no solo en hacer las cosas más rápido, cada proceso tiene su propia vara de medir, ¿no? Pero ya solo el decir, pues mira, mi equipo administrativo tardaba muchísimo en poder entregarme las cuentas a final de mes y ahora va todo más ágil. Pues ya esos pequeños cambios ya tienen un impacto real en la empresa que es medible, con lo cual es más fácil también de cada nivel interno. Normalmente empezáis por ese tipo de proyectos, ¿no? Sí, normalmente intentamos aplicar, también depende del nivel de avance de la empresa, ¿no? Hay empresas que ya están muy avanzadas, tienen equipos haciendo sus propias herramientas. Quizá una empresa que tiene un equipo ya de desarrollo que está trabajando con la IA necesita otro tipo de ayuda, ¿no? Quizá necesita que le ayudemos precisamente a cómo escalo, cómo trabajo con la IA, pero las que no han empezado todavía con nada, quizá lo más interesante es empezar precisamente con esos departamentos que son transversales. Al final todos los demás vamos a ver cómo administración es más ágil o me responde más ágil a mis preguntas. Administración, recursos humanos son los grandes olvidados, como decía, de utilizar una herramienta digital, sí, pero siguen trabajando muy manual. Entonces, todo lo que sea empezar con esos departamentos que poco a poco pueden ir avanzando tiene un impacto en cuanto a atraccionar al resto de la empresa a animar a hacer cosas. Elegir bien por dónde empezar evita luego que ese proyecto o experimento se quede aparcado en un cajón, ¿no? Metido Eso en un es. cajón, ¿no? Es súper importante, ¿no? Sí, o sea, empezar bien. Y ya no solo empezar bien, sino identificar también a las personas que pueden ser tractoras.
siempre que hay un cambio de transformación digital, todos los que hayan hecho cambios de ERPs, hay gente pues que está más motivada, ¿no?, a la hora de probar algo nuevo, y están los que están un poco más reticentes. Con la IA pasa un poco lo mismo, nosotros lo hemos vivido en primera persona. El equipo de desarrollo, cuando empezó la IA generativa, era muy reticente a usarlo, no va a fallar, no va a desarrollar igual que yo, y ahora todo el equipo lo está utilizando. Pero para eso lo que hicimos fue identificar qué personas pues estaban más motivadas, darles un poco de alas para probar las herramientas y que poco a poco fueran traccionando con el resto. En desarrollo, quizá por esa inquietud de tecnológica, pues quizás es más fácil. Dentro de la empresa es lo mismo, identificar quién tiene inquietudes, quién le apetece probar cosas, para que poco a poco pueda ser ejemplo para los demás. Has mencionado que trabajáis, por un lado, con empresas que, bueno, son recién llegadas al mundo de la IA, pero también con empresas que, bueno, que ya tienen sus pequeños proyectos en marcha. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿No? al final... La escalabilidad, la famosa escalabilidad. Sí, o sea, ¿no? las empresas que todavía no han empezado con nada, digamos que es campo abierto, ¿no? Se puede plantear una estrategia casi desde el principio, cualquier pequeño avance. Insisto, muchas de esas empresas es que están casi en una primera etapa de transformación digital, con lo cual cualquier pequeño avance con IA les va a permitir pues ser mucho más competitivos y abordar proyectos que hasta ahora no. Pero las empresas que ya tienen, sobre todo ocurre con empresas que tienen equipos de desarrollo o gente en el equipo que, oye, pues está haciendo sus cosas, que para eso está la IA también, para democratizar el acceso a este tipo de desarrollos. Se encuentran con la problemática de cómo escalo esto, o vale, yo he hecho estos proyectos o tengo estos asistentes que me ejecutan estos procesos, pero los tengo todos anclados a soluciones en la nube, por ejemplo. Tenemos Anthropic, tenemos OpenAI, tienen sus propias estructuras de costes. Vale, ¿cómo me salgo de ahí? ¿Cómo no me quedo cautivo a esas empresas? ¿Cómo aprovecho también otras tecnologías que pueden salir? ¿Y cómo no dejo todos esos procesos anclados a terceros al 100%, digamos? Al final es un poco ahí donde entramos nosotros, ¿no? Vale, ya has hecho la estrategia en cuanto a la parte funcional, ya sé un poco cómo quiero estructurar la IA, pero ahora técnicamente, ¿qué tengo que montar? ¿Qué herramientas necesito? ¿Qué infraestructura para dar soporte a todos mis usuarios internos? Para si quiero llegar a publicar un asistente de cara al exterior, pues porque quiero exponerlo a mis clientes y tengo muchísimos clientes o presupongo que va a haber mucho uso, ¿no? Entonces, se trata de cómo estructuramos ya no solo funcionalmente, es digamos lo fácil, ya sé dónde me puede ayudar la IA. Ahora, ¿cómo me ayuda? ¿Cómo escalo esto a nivel de costes? Porque a golpe de licencia puede que se me vayan, ¿no?, todos los Te costes. pilles los dedos, tal vez, ¿no? Exacto. Y también el otro problema que pueden tener estas tecnologías son la parte de los tokens, ¿no? Son ciertamente confusos. ¿Qué es un token? ¿Por qué con la misma licencia ahora de repente consumo más tokens? ¿Por qué para hacer lo mismo ahora gasto más? Es un poco complicado de seguir, ¿no? Entonces, existen alternativas a hacerlo todo de la mano de estos grandes. Entonces, bueno, se trata de cómo estructuro esa migración de procesos. Entiendo, Paula, que te estás refiriendo a entornos locales, ¿no? El siguiente paso de la escalabilidad sería desarrollar tecnología propia, no sé, pero controlar, ¿no?, esas herramientas que utilizamos. Sí, quizá ahí hay otro miedo, ¿no? O sea, es verdad que un Anthropic o un OpenAI te va a exponer sus modelos con lo último de lo último. Van a hacer las cosas súper bien y incluso cosas que hasta ahora no se hacían. Nos ha pasado a nosotros, por ejemplo, a la hora de hacer PowerPoints. Hasta hace 2-3 meses no eran muy buenos, ahora ya sí, ¿no? Entonces, es verdad que dan lo último de lo último. Pero para muchos de los procesos que hacemos, véase, por ejemplo, un resumir emails y que ya los estructure pues en el CRM, por ejemplo, realmente los modelos en local, ya no se trata de desarrollar los modelos nosotros mismos, eso se lo dejamos a otros como Multiverse, por ejemplo, sino ya existen en el mercado modelos pequeños e instalables en entornos locales que pueden llegar a hacerme esas tareas más simples porque ellos también van evolucionando. Quiero decir, igual el más puntero es Anthropic, pero ya hay un modelo de Mistral, de Qwen, que es chino, por ejemplo. Ya existen modelos que los puedo instalar en mi propio entorno. Ni siquiera ya hace falta una infraestructura enorme si penalizo, por ejemplo, la rapidez. Por ejemplo, si yo tengo un asistente que pasa todas las noches y me coge todas mis facturas y me extrae la información para estructurarlas en el ERP, puede que con una infraestructura
estructura bastante pequeña en la que corran nuestros modelos pequeños ya me sea suficiente, ¿no? Entonces ya por lo menos hay un proceso que no depende de un Anthropic o de un OpenAI, sino que ya lo tengo en mi propia estructura. Y se ve todavía más claro cuando trabajo con datos que son sensibles. Pues hablabais justo antes del mundo de salud, pues son datos sensibles, no podemos exponerlos a cualquier lado, no sé exactamente ni dónde se van a guardar, sino que los quiero asegurarme la trazabilidad de esa información. Entonces todos esos modelos locales vienen para eso, para decir, vale, una vez ya he solucionado el caso de uso, puedo haberlo hecho con Anthropic, pero ahora ¿cómo lo hago yo en local? ¿Cómo controlo yo mejor esos costes? Ese es el salto, ¿no? Antes has mencionado el tema de las figuras tractoras, ¿no? Gente que arrastra toda una organización a la hora de apostar o adoptar tecnologías de IA, ¿no? Pero los equipos directivos, ¿no? Esos que ven esa apuesta como gasto en vez de como inversión. ¿Cómo conseguís convencer a esos equipos? Sí, o sea, generalmente lo que tratamos es de ayudarles a traducir esa inversión en cualquier... Pero esto en realidad vale para cualquier proceso de transformación digital, ¿eh? Se trata de traducir esa inversión en el impacto que va a tener. Impacto puede ser, tengo más horas libres de las personas que pueden dedicarla a otros asuntos. Por ejemplo, con el mismo número de gente, en un equipo de back office puedo atender a más clientes, por ejemplo. Puede resultar en más impacto. Puedo llegar a más clientes pues porque tengo más canales con los que pueden acceder a mis servicios. O puedo tener un impacto en ventas directas porque tengo un nuevo modelo de negocio por el que antes no podía cobrar y ahora sí, ¿no? Entonces, se trata de, a la hora de abordar cualquiera de estos proyectos, traducirlo en ese impacto y, sobre todo, elaborar o definir esos KPIs con los que después hacer seguimiento de estos proyectos. Lo que sí que pasa con los proyectos de inteligencia artificial es que tienen coste asociado, ya sea porque he invertido en mi propia infraestructura o porque tengo que pagar las licencias o porque tengo que pagar los tokens que utilizo, ¿no? Entonces, todo lo que sea poder monitorizar esos proyectos, porque ya os digo, lo que es el desarrollo inicial no tiene por qué ser tan grande, es el coste de después, ¿no? De mantenimiento. Poder hacer ese seguimiento de si efectivamente cumplo estos KPIs para poder virar o poder reconducir cualquiera de estos proyectos, bueno, generalmente los equipos directivos lo agradecen, ¿no? Se hace más sencillo apostar. Cuando lo ven traducido a datos, ¿no? La importancia de los indicadores, ¿no? Eso es, sí, sobre todo el identificar internamente un responsable que se dedique a hacer esa revisión de esos indicadores. No es solo los tengo, sino luego los mido y los reviso y si efectivamente esto ha tenido impacto, el impacto esperado o no, o incluso ha podido tener más. Esto funciona y aquí están los datos, ¿no? Paula, un último consejo. Bueno, pues animar a las empresas a tener eso, la mente abierta y empezar a probar, no quedarse atrás. O sea, creo que por la velocidad que tiene ahora mismo esta tecnología, cuanto antes se suban al barco, antes van a empezar a notar tanto el propio beneficio como su mejora en la competitividad. El esperar y el quedarnos a analizar por analizar no tiene sentido en este punto, sobre todo porque la inversión inicial no tiene por qué ser tan alta y el impacto se mide muy, muy rápido. Merece la pena subirse al barco, yo digo subirse al tren, es lo mismo, sí, ¿no? Eso es, exacto, sí, o sea, sobre todo se trata de impulsar, ¿no? Y de aprovechar que ahora ya no es solo para las grandes, sino que las empresas, las pymes que bueno, hasta ahora han ido tirando, pues se les ha democratizado mucho el acceso y sobre todo que tienen a su alrededor mucho apoyo tanto institucional, hay muchas empresas especialistas, o sea, de alguna manera el que aprovechen esos puntos, ¿no? A la hora de ponerse a hacer cosas. La oportunidad está ahí, me quedo con ese cuanto antes. Eso ¿no? es, sí, importante. Eso cuanto antes. Eskerrik asko, Paula. Nada, eskerrik asko. Bueno, terminamos este primer bloque de entrevistas con este mensaje. Cuanto antes hay que subirse al tren o subirse al barco, ¿no? Ahora nos tomaremos un pequeño descanso hasta las 11:30 y volveremos con más interesantísimos y prácticos temas. Atxeden labur baten ondoren, bueltan izango gara, berriz eta gai hauek izango ditugu hizpide adimen artifizial burujabea, jasangarritasuna, gai oso interesgarriak eta merezi dutenak. Orain arte.